Saludamos a quienes nos acompañan en el lanzamiento del libro Presencia Italiana en Chillán, 50 historias de familia. Un saludo muy afectuoso, agradecimiento por contar con su presencia a nuestro alcalde, la ilustre Municipalidad de Chillán, don Sergio Zarzar Andonio. Nos acompaña también la cónsul de Italia, señora Luisa Gasparini. Muy buenas tardes. Los concejales de la ilustre Municipalidad de Chillán, don Patricio Huepe, don Jorge Bacaro, muchas gracias por acompañarnos. Contamos también con la valiosa presencia de jefes de servicio, representantes de parlamentarios, estimadas amigas y amigos, socias y socios del Círculo Italiano de Chillán, estimados visitantes, para ustedes unas muy buenas tardes. Al comienzo, quiero dejar con ustedes el saludo de nuestro alcalde, señor Sergio Zarzar Andonio. Bien, quiero saludar a todos los presentes por el sumo de los vocativos. De verdad que, primero, estoy feliz con lo que está ocurriendo en este salón, pero más con todo el trabajo de Alicia para rescatar algo que es patrimonio de nuestra ciudad, como es la vida de las familias italianas que llegaron acá y que dejaron una impronta y que se mantiene con la descendencia en lo que es esta historia extraordinaria de una ciudad de 438 años. Yo estoy feliz y lo digo así porque siento que hay una amistad con la gran mayoría de ustedes y me alegro que esté la cónsul de Italia en nuestro país. Bienvenida. Yo andaba en terreno, por eso dije, de alguna manera llego, y solamente para felicitar a ti, Carlos, como presidente, Carlos Casanova, como presidente del Círculo Italiano, donde estamos trabajando porque luego Chillán va a inaugurar la Plaza Italia. Así como esta ciudad tiene desde hace mucho tiempo la Plaza Palestina, nos pusimos de acuerdo para que en la esquina de la avenida O'Higgins con Slayer, ahí está la biblioteca Arturo Mate Alessandri, un apellido también italiano, Alessandri, y ese sector está muy bonito, pero lo vamos a mejorar y le vamos a colocar algunos elementos para que ustedes se sientan dignos de que en esta ciudad también se reconoce a la colonia italiana, como también estamos trabajando con los españoles, pero digo, oye, en algún momento, tanto la descendencia o los emigrantes italianos, también españoles y también de descendencia árabe, de Siria, Palestina, Líbano, fueron más o menos al mismo tiempo, porque anteriormente habían llegado los ingleses, los franceses, los alemanes. Lo sabes tú mejor que yo, y lo saben, bueno, dentro de los historiadores que están acá. Y hoy día ya está mucho más diverso la cantidad de extranjeros que están llegando a nuestro país y a nuestra ciudad. Pero en Italia, o desde Italia, llegó gente realmente maravillosa. Llegó a esta tierra, llegó al país, han ayudado muchísimo. Tengo grandes amigos y recuerdo, por supuesto, porque ya los saludé, cuando egresamos del colegio seminario, hace ya muchos años, próximo año cumplimos 50 años de egreso. Lo digo porque vi y saludé a Guido Ainardi. El primero en la lista era un italiano, Guido Ainardi. Yo la cerraba por la Z, así que... Pero, ¿dónde está Guido? Y bueno, también estaba Aldo Milanese, entre otros italianos, y así nos juntábamos. Y toda una familia que Chillán los acogió y Chillán nos permitió desde nuestros abuelos que llegaron de estos países y donde nos inculcaron que también fundamentalmente por reconocimiento y gratitud también nuestra tierra era esta. Así es que felices porque se hace justicia con los emigrantes italianos, se hace justicia con los que verdaderamente ayudaron a que esta ciudad
sea un ejemplo, que está creciendo, que está en desarrollo, que está siempre aspirando más, y el espíritu se parece como en el fútbol de la zurra, también se contagia con la familia de ustedes para tener una mejor ciudad para vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde, por sus palabras, por ese saludo que nos entrega a nombre de la ciudad a esta colonia que está entregando a la comunidad este gran libro. Quiero presentar a quienes nos acompañan en la testera, la señora Alicia Romero, autora de esta importante obra, el académico don Alejandro Bancalari, quien nos conversará un ratito más, ¿no es cierto?, también hará la presentación de este libro, y don Carlos Casanova, presidente del Círculo Italiano de Chillán. Hace rato que queríamos hacer este libro. Nosotros lo anunciamos hace 4 o 5 años atrás y la verdad que desde entonces, prácticamente en casi todas las reuniones que teníamos, encuentros varios, nos hacían exactamente la misma pregunta. ¿Y el libro cuánto? Costó un poquito sacarlo, ¿no? Porque fue un trabajo que se hizo con mucha dedicación. Yo quiero contarles un poco cómo llegamos a este día, y también para que algunos socios que estaban muy inquietos por tener este libro en sus manos tengan claridad de todo lo que hubo que hacer para llegar a este histórico momento para el Círculo Italiano de Chillán. Bien, la historia empieza hace poco más de 5 años, a mediados de 2013, cuando nos planteamos 2 objetivos de gran envergadura para nuestro círculo. Ambos estaban destinados a honrar la memoria de nuestros ancestros italianos. Uno de ellos es lo que nos acaba de confirmar nuestro alcalde, la futura Plaza Italia, que se levanta en el sitio que ya está dispuesto en la intersección de Avenida O'Higgins y Slayer. Es un proyecto que no hemos dejado de trabajar, pero que en este momento, gracias a la decisiva colaboración de la ilustre Municipalidad de Chillán y en particular el gran apoyo que nos ha prestado nuestro alcalde, muy pronto se va a hacer realidad. Muchas gracias, señor alcalde, en nombre del Círculo Italiano, por ese tremendo apoyo que estamos recibiendo para este sueño. Y el otro sueño que tenemos, ahora ya se hace verdad, es el que estamos presentando hoy, y es ese libro, nuestro libro, Presencia Italiana en Chillán, 50 historias de familia. Y este es el fruto de varios años de trabajo. Un trabajo que en un comienzo no llegamos a dimensionar la envergadura que iba a adquirir. Recordemos, a comienzos del año 2014 tomamos contacto con el genealogista Gonzalo Luengo, de quien teníamos referencia de haber hecho un trabajo muy similar con la colonia española. Gonzalo de inmediato se puso a trabajar en esta investigación, efectuando las primeras entrevistas y recopilando los primeros antecedentes de las familias italianas establecidas acá en la zona. Cuando comenzamos a darnos cuenta que este proyecto iba adquiriendo ribetes insospechados, dada la calidad y la cantidad del material que estábamos reuniendo, decidimos que era el momento de reforzar este equipo y contratamos los servicios de un editor. Y esta designación recayó en el director de Ediciones ICD, Investigación, Cultura y Desarrollo, Jorge Díaz Arroyo, a quien ya conocíamos por su fructífera labor en el plano cultural. Jorge se encargó de sistematizar la labor que se estaba haciendo y planteó 2 líneas de trabajo: la genealógica, que siguió a cargo del especialista Gonzalo Luengo, y la histórica, propiamente tal, para la cual propuso a la historiadora Alicia Romero. De acuerdo con esta idea, conversamos con Alicia y ella de inmediato aceptó el desafío de seguir construyendo esta historia no escrita de los italianos en Chillán. La directiva del Círculo le entregó su completa confianza y le dio la libertad total para organizar la obra de acuerdo a su criterio, un criterio más que reconocido por la importante labor que ha desarrollado en el plano de la investigación histórica. El verano de 2015 encuentra a Alicia ya trabajando en la recopilación del material histórico y familiar
en una tarea que le demandó algo más de un año y que seguramente ella va a poder describir con mayor propiedad cuando converse con nosotros dentro de un ratito más en esta misma ceremonia. En el intertanto, Gonzalo Luengo concluye sus investigaciones en la Central Galicia, quien sigue adelante con el trabajo estructural esta obra en conjunto con el editor Jorge Díaz. En marzo de 2016 ingresa al equipo otro de los actores importantes, el diseñador Rodrigo Rojas Sandoval, quien comienza a dar forma gráfica a una de las iniciativas más relevantes del Círculo Italiano en sus 71 años de existencia. Viene entonces, a continuación, un largo periodo de edición, revisión y diseño que culminó hace un par de meses, cuando al fin pudimos entregar el material para su impresión. Impresora La Discusión recibió el encargo de hacer este libro, tarea no exenta de una serie de complejidades, pero que se supieron sortear con gran profesionalismo, dando feliz término a una tarea largamente anhelada por todos los miembros del Círculo Italiano de Chillán y que se materializa en este volumen de alta calidad gráfica. Amigas y amigos, para hablar de este trascendental momento y del significado que tiene para el Círculo Italiano de Chillán el lanzamiento de esta obra, quiero dejar con ustedes a continuación a nuestro presidente, Carlos Casanova Nájera. Muy buenas tardes a todos los presentes. Y nos alegramos de la presencia de nuestro alcalde, de la cónsul de Concepción, Italia en Concepción, señora Luisa Gasparini, de los señores concejales que nos están acompañando, de todos los socios, familiares y amigos. Recuerdo, en primer lugar, quiero hacer un poco de historia y recordar que en estos 75 años de existencia del Círculo Italiano de Chillán han existido muchas directivas y quiero nombrar a los presidentes que me han precedido. El primer presidente fue don Luis Giordano Mediolo. Le sigue Emilio Massi Malagoli, Enrique Cuneo Queirolo, Antonio Leone, Stefano Ravera Grillo, don Manuel Daciano Monti, don Arturo Bonametti Brogli. Esos han sido los presidentes que ha tenido el Círculo Italiano. Aquí les puedo decir que don Manuel Daciano fue 21 años presidente del Círculo y don Arturo Bonametti 17 años. Estos primeros 71 años de vida encuentran al Círculo Italiano de Chillán en una etapa de consolidación en el contexto de la actividad social y cultural de la capital de la región de Ñuble. Y no solo eso, sino que también vamos por más. Continuamos trabajando sin cesar en la materialización de varios proyectos emblemáticos y mantenemos la mirada puesta en el futuro, esperando asumir nuevos y mayores desafíos. No descansamos en la tarea de crecimiento de esta colectividad. No es simple coincidencia, hay algo que nos impulsa a ser así, y es porque esta labor están presentes factores que van más allá de la dedicación constante de su directiva y socios. Se trata de una cuestión genética cuyo origen hay que buscarlo en las postrimerías del siglo XIX y en los comienzos del siglo XX, cuando los primeros inmigrantes italianos comenzaron a asentarse en la zona, dando ejemplo de sacrificio y constancia. Esa gente que llegó con esperanza a construir un futuro mejor nos dejó como principal legado su espíritu de trabajo, su alegría, su optimismo y todas aquellas cualidades que caracterizan
al pueblo italiano. Y nosotros, sus descendientes, reunidos en torno a este círculo, mantenemos esa misma tradición. Dentro de las actividades que ha realizado el círculo en sus 71 años están antiguos campeonatos de bochas realizados por los primeros italianos que estuvieron acá en esta zona. Se han realizado conferencias, exposiciones de pintura, ciclos de cine, charlas en el Liceo República de Italia, presencia de la cantante Gloria Simonetti, entre otras actividades que se han realizado. Donde más se ha colaborado es en el Liceo República de Italia, principalmente con la dedicación del benefactor don Arturo Bonometri y con el esfuerzo de la directora del liceo, señora Isabel Arroyo, el Círculo Italiano, el Comites, que es una organización de los italianos en Chile, y el Departamento de Educación de la Embajada de Italia. Se está dictando el idioma italiano en el liceo, lo que ha sido un gran logro conseguirlo y que se ha hecho con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. Se tiene contemplado para el próximo año dictar cursos de italiano para socios y también para el público en general. Otra labor importante desarrollada por el Círculo son los diferentes contactos con organizaciones italianas a través del país. Es así como hemos tenido contacto con los círculos italianos de Concepción, de Talcahuano, de Los Ángeles, con los institutos de cultura italiana, de cultura en Concepción, Santiago y también con la misma embajada. Esto ha sido un gran reconocimiento y ha costado mucho porque ha sido un esfuerzo y una dedicación para que se nos consiguiera y se nos considerara a nosotros como una entidad italiana acá en la ciudad de Chillán. Además, en Concepción se mantiene una estrecha relación con la cónsul Luisa Gasparini, que siempre nos ha recibido y nos ha apoyado en todas nuestras actividades que hemos desarrollado. Dentro de los proyectos futuros está la concreción de la Plaza Italia y también una sede propia que en este momento nos hace mucha falta porque andamos por un lado y por otro y nos falta dónde asentarnos como para echar raíces más profundas dentro de la ciudad. Con este libro, Presencia Italiana en Chillán, 50 historias de familia, la historiadora Alicia Romero ha cumplido a cabalidad nuestro encargo de rescatar de la memoria colectiva el testimonio de los primeros italianos llegados a esta zona y de este modo comprender de mejor forma la motivación que les impulsó a dejar atrás el suelo natal y venir a este rincón del mundo a buscar mejores expectativas para su familia. Ella hurgó antiguos archivos, repasó cientos de fotografías amarillas por el tiempo y se entrevistó personalmente con los descendientes de estas familias pioneras para entregarnos esta gran obra que nos orgullece de entregar a la colonia italiana y a la comunidad en general, esperando con ello contribuir al conocimiento del aporte entregado por nuestros ancestros y de paso explicar el motivo por el cual este Círculo Italiano de Chillán siempre va por más. Les entregamos en este momento a la comunidad nuestro gran legado, el legado que es el libro de Presencia Italiana en Chillán, 50 historias de familia. Muchas gracias. Quiero complementar también lo que comenta nuestro presidente acerca de las actividades que desarrolla el Círculo Italiano. Y quiero contarles, sobre todo a nuestros visitantes, que todos los años celebramos el aniversario de la República Italiana con una cena. Y esta cena es tan alegre y bulliciosa como ustedes se lo podrán imaginar. Habitualmente terminamos todos bailando una animada tarantela. A continuación quiero presentar
a quien, valga la redundancia, hará la presentación de nuestro libro, el académico don Alejandro Bancalari Molina. Don Alejandro Bancalari es doctor en Historia, con mención en Historia Antigua por la Universidad de Pisa, Italia. Es autor de numerosas publicaciones en el ámbito de la historia de Roma, tanto en Chile como en el exterior, entre otros, Orbe Romano e Imperio Global, y la idea de Europa en el Imperio Romano, proyecciones actuales. Se ha destacado en proyectos de investigación y artículos especializados en los temas de historia política y cultural del mundo romano. Invitado a dictar conferencias y seminarios en variadas universidades nacionales y extranjeras. Fue el fundador de las jornadas de estudios de historia clásica de la Universidad del Biobío en Chillán. Se ha desempeñado en cargos académicos como director del programa de Magíster de Historia y director del Departamento de Ciencias Históricas y Sociales de la Universidad de Concepción, Chile, como asimismo en la subdirección de posgrado de la mencionada universidad. En la actualidad ejerce como profesor titular de Historia de Grecia y de Roma en la Universidad de Concepción y como decano de la Facultad de Humanidades y Arte, y es miembro del número de la Academia Chilena de la Historia. Con ustedes, don Alejandro Bancalari Molina. Agradezco en primer lugar al Círculo Italiano de Chillán por haberme invitado a poder conversar con ustedes en esta ocasión de la presentación del libro, y obviamente agradecer también a las autoridades. Me salgo los vocativos, me los salto, pero agradecer a las autoridades, porque esto es muy importante, que las autoridades tanto de la ciudad como del consulado, académicas de la universidad, puedan estar presentes en estos lanzamientos. Como también veo mucha gente conocida, colegas de historia, exalumnos, parientes, amigos y toda gente que de alguna manera me siento identificado aquí con Chillán, porque si bien es cierto soy de Concepción, he trabajado mucho tiempo aquí también en la Universidad del Biobío y de alguna manera me siento también partícipe de la colonia italiana de Chillán, siendo de Concepción, por cierto. Bien, vamos ahora a lo que nos interesa, que es la presentación de este libro. En realidad, yo quiero referirme centralmente, yo diría, en tres grandes aspectos del texto de este libro de Alicia Romero, porque lo que a mí me interesa es que ustedes puedan efectivamente después leer el libro, poder hojearlo y conocer en casi 300 páginas lo que fue la realidad histórica de estos inmigrantes italianos en Chillán. El primer punto que yo quisiera tratar es básicamente de qué trata el libro, en el fondo, cuál es el aporte que tiene este libro desde el punto de vista de sus contenidos, de sus capítulos, de sus partes. Y desde esa perspectiva, yo diría que el libro trata básicamente del periodo de 1880, finales del siglo XIX, hasta 1950, mediados del siglo XX, que es un periodo de 70 años, coincidencia, ¿no?, que corresponde más o menos a la historia que tiene el mismo Círculo de Chillán. Estamos recién presentando, celebrando los 71 años. Y la historia de este libro de alguna manera corresponde a casi o un poco más de 70 años. Y en esta primera parte de lo que trata el libro, los contenidos, los capítulos, lo que es la forma del texto, bueno, una primera parte tiene que ver con el contexto y las características de la migración europea, pero particularmente italiana, cómo estos italianos llegan a Chillán, llegan principalmente a Argentina, de Argentina, de Buenos Aires, llegan a Chile, vía marítima, incluso cruzando hasta la cordillera, en caballo, en mula, llegan a Santiago, a Valparaíso, a Concepción, Talcahuano, y finalmente, ¿no es cierto?, desencadenan en Chillán. Es toda la parte, llamaría, introductórica, histórica, de la presentación de esta familia italiana que se arraigan finalmente, ¿no es cierto?, en Chillán. Después, la segunda parte, yo diría que es la parte central, la parte medular de lo que trata esta investigación, que es la historia de las 50 familias. Piensen ustedes, la historia de las 50 familias, y ahí vamos a hablar del tema metodológico, que fue muy importante, porque de alguna manera Alicia fue seleccionando de acuerdo a las fuentes. Estas 50 familias podían ser más, indudablemente, pero cada una de estas familias constituye al mismo tiempo una propia historia particular. Entonces, es un libro general que trata de las 50 familias, pero particularmente un libro monográfico, porque cada una de las familias que aparecen en el texto pueden ser retratadas
a partir de un patrimonio y a partir de la historia de cada una de esas familias. Usted comprenderá que si yo me refiero a cada una de las familias, podríamos estar horas y horas hablando en relación con cada una de ellas. Entonces, esta segunda parte, yo creo que es muy importante, es lo central del texto, que Alicia ahí divide muy bien esta familia italiana en endogámica y exogámica y las va explicando muy bien las relaciones y las cualidades que tiene. Es, yo diría, la parte central, el meollo del libro propiamente tal. Hay una tercera parte que también es muy novedosa, original, que es la parte de los testimonios bibliográficos, de los escritos familiares. Y digo que es muy original porque en la lectura del texto Alicia iba de alguna manera haciendo un raconto, ¿no es cierto?, un recuento de cómo muchos de estos textos, de estos discursos, de estas apologías, de estas informaciones, de estas laudatio, las propias familias no las conocían. Entonces es un hallazgo desde el punto de vista de lo que es un trabajo de investigación, algo inédito, en estos testimonios que efectivamente llevaron a cabo parientes, descendientes de estas 50 familias. Un cuarto aspecto tiene que ver con el aporte ya de la colonia italiana en la ciudad, un aporte que de alguna manera el señor alcalde ya lo dijo en cierta medida, la importancia como no solamente los italianos, los árabes, los palestinos, de alguna manera también los españoles y una serie de otras colonias, pero en el caso de los italianos se arraigan y se integran, porque es muy importante ver cómo en los procesos migratorios se van integrando estas familias y estas familias indudablemente van a hacer un aporte como profesionales libres, como comerciantes, como emprendedores, en distintos aspectos de la vida y que se van integrando en el tejido social, en este caso de Chillán. Y eso también es muy bonito examinarlo. Y por último, termina el quinto aspecto de esta primera parte, un poco la historia del Círculo de Chillán, en que trata de explicar lo que fue el origen de este Círculo de Chillán, los estatutos, las características que tiene, las actividades que han hecho y de alguna manera, ¿no es cierto?, las proyecciones. Eso sería en relación con estos aspectos de fondo que tiene efectivamente este texto. El segundo aspecto que a mí me interesa resaltar, y yo creo desde mi perspectiva como estudioso de la historia que es muy relevante e importante, es la parte metodológica. Para los que nos dedicamos a la historia es efectivamente una ciencia porque trabaja con un conjunto de hechos claros, determinados y sobre todo porque tiene fuente. Y yo creo que ahí está la gran diferencia entre la historia y la literatura, donde la literatura uno puede crear, puede inventar. En cambio la historia no, tenemos que partir básicamente de la fuente de los hechos. Y desde el punto de vista entonces metodológico, el trabajo de Alicia está muy bien logrado, está muy bien estructurado, porque parte de algo clave en la historia. Y esto lo sabemos todos los que nos dedicamos a la historia. Parte de un problema, de la formulación de un problema. Y ella se pregunta claramente por qué, hacia finales del siglo XIX, un grupo de campesinos, de pescadores y comerciantes, etcétera, de poblados distintos, italianos, deciden venir y llegar a Chile, radicarse específicamente en Chillán y transformarse de alguna manera, ¿no es cierto?, en emprendedores, en innovadores. O sea, producir un cambio, un salto. Piensen ustedes, fundamentalmente italianos, dentro de estas 50 familias que en su mayoría eran de la Italia del Norte, 15 de la Liguria y 9 del Piemonte. Y ahí tenemos casi el 70% prácticamente de todo esto italiano. Entonces, parte de una pregunta muy importante, el por qué estos italianos, ¿no es cierto?, dejan la Liguria, dejan el Piemonte, dejan el Lacio, dejan la Toscana, dejan el Véneto para venir y radicarse en un destino que no era efectivamente como se había pensado originalmente Chillán. El destino podía haber sido Buenos Aires o de Buenos Aires a Iquique, a Santiago, Valparaíso, Talcahuano, Concepción, pero que de alguna manera llegan, y eso se ve muy bien reflejado también en el texto, para Chillán, y ese también es un hallazgo y es algo inédito. Partiendo de este tema del problema, el texto tiene obviamente los objetivos, tiene hipótesis, tiene elementos centrales, pero me quiero referir en este sentido a la parte de los testimonios de la fuente. Y desde la perspectiva histórica, el libro tiene, desde mi punto de vista, los tres fundamentos claros en toda investigación histórica. Digo, los tres fundamentos claros. Primero, porque trabaja con el método histórico, primero, de la tradición oral. La tradición oral, la entrevista. Ella utilizó, en este caso,
37 entrevistas, de las cuales 34 se hicieron efectivamente a familias y descendientes de esta familia aquí en Chillán, 3 en Santiago. Además, realizó 19 entrevistas, diríamos, conversaciones vía telefónica o vía internet, en su mayoría descendientes directos. Entonces, parte de una primera idea muy clara, que es la tradición oral. Alguien podría decir, esta es una tradición complicada porque uno se puede olvidar, pero el recuerdo es un testimonio. La memoria ahí tiene que ver mucho con el caso de lo que es la historia y la relación que se va dando entre la historia y efectivamente la memoria. Segundo, tiene los documentos escritos. Y esto es muy importante. La historia trabaja con testimonios orales, pero también con estos testimonios que son escritos. Y cuando digo testimonios escritos me refiero fundamentalmente a los documentos, archivos, actas de registro civil, las escrituras públicas, las fichas de los consulados de Italia, las guías comerciales, los certificados de nacimiento, las libretas de matrimonio, los boletos de los barcos, los pasaportes, las visas, etc. Pero además hay unos testimonios bibliográficos y escritos de familia que yo considero que también son muy relevantes, estos escritos de familia o testimonios bibliográficos, que ella los recabó, los investigó de libros, de revistas, de la prensa escrita. Pensemos el diario La Discusión, aquí en Chillán, El Sur en Concepción, el diario El Día, de páginas web. Todo eso hizo de que en esta segunda parte de la investigación, en lo que llamaríamos la parte de los documentos, es una labor del oficio del historiador, trabajar con estos documentos, que son documentos escritos, que están diseminados en distintas partes, desde los archivos públicos, archivos privados, hasta las casas de la familia, y ella puede entonces estructurar, elaborar esta visión de estas 50 familias entre el periodo de 1880 y 1950. Y por último, dentro de estas 3 fuentes, la tradición oral, lo que llamaríamos la fuente escrita, los documentos, y lo que tradicionalmente se dice en la fuente arqueológica, la cultura material. Lamentablemente en el tema de la fuente arqueológica, la cultura material, es poco lo que puede dejar ahí Chillán. Aquí tenemos a Marco Aurelio, que ha explicado muy bien el tema del terremoto. Chillán, lamentablemente, el terremoto del 39, ¿no es cierto?, destruyó muchísimo, pero metafóricamente podríamos decir que todo este aparato cultural de la arqueología, Alicia lo va transmitiendo con la fotografía. Las fotografías aquí juegan un papel fundamental. No solamente las fotografías que pudieron prestarle la familia, los descendientes directos, sino que las fotografías tomadas de los diarios, de los archivos, que van representando lo que fueron los edificios, los talleres, ¿no es cierto?, la sastrería, el comercio de estos italianos de finales de siglo, de comienzo del siglo XX. Entonces ahí juega un papel muy, pero muy importante. Como dentro de este aspecto, yo diría, metodológico, ella utiliza un criterio muy importante, porque la mayoría de los inmigrantes, de los descendientes y de los italianos que llegan a Chile, y particularmente a Chillán, son hombres en una edad relativamente entre 20 y 30 años, jóvenes, que traen de alguna manera alguna profesión técnico, y ella utiliza un criterio muy interesante, que es el criterio de la nupcialidad y del criterio del sexo, donde predominan, como ya dije, los hombres sobre las mujeres. Y aquí en Chillán se produce algo que me llamó mucho la atención, estudiando un poco el tema migratorio, es que de las 50 familias que estudió Alicia, 27 de estas familias son endogámicas, o sea, casados entre los propios italianos, de los cuales de las 27, 15 llegaron de Italia casadas. Y solamente 24, 3 menos, pero son menos, son exogámicas, de italianos que se casan en el fondo, ¿no es cierto?, con criollas, diríamos, con descendientes de españoles o simplemente con chillanejas, podríamos decir, a partir de ese momento. ¿Y qué es el hallazgo? ¿Qué es lo importante? Prácticamente todos los estudios migratorios que tenemos en el caso chileno es a la inversa. En el caso chileno, la mayoría de la presencia migratoria es que las familias son finalmente, ¿no es cierto?, exogámicas, en el sentido de que se va dando un porcentaje, como se dio en Santiago, en Valparaíso, en Iquique, en Talcahuano, en Concepción, en que se van casando con descendientes o con chilenas. Pero Chillán tuvo, con ese 27 y con esa diferencia de 27 a 24, tuvo un caso
distinto. Entonces yo no podría generalizar. Si uno estudia el caso de la migración en Chile, Chillán juega un papel importante en esta diferencia que hay desde el punto de vista de la endogamia y la exogamia. En este punto del estudio de estas 50 familias, al leer el texto, Alicia no lo menciona, porque no tenía por qué mencionarlo, pero ella utilizó de alguna manera algo muy interesante desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista historiográfico. Ella, al hacer este estudio de estas 50 familias, se hablaba de la genealogía, ¿no es cierto?, el método genealógico, estudiar la descendencia a partir del primero hasta llegar, ¿no es cierto?, a los descendientes actuales. Pero además del método histórico y del método genealógico, ella utilizó un método que se denomina el método prosopográfico, que es un método que viene de la palabra griega prosopon, que significa persona, pero del punto de vista exterior, la persona, del punto de vista exterior, distinto a antropo, antropología, antropos, el hombre, prosopon, prosopografía, el estudio de la persona desde el punto de vista de la persona, que es un método que se utilizó mucho en la historia romana para reconstruir las familias de la historia romana en época republicana, en época imperial. Estos historiadores, fundamentalmente alemanes, italianos, de finales del siglo XIX, utilizan este método para estudiar las familias. Y estas familias van a tener entonces estos vínculos, estas descendencias, estos contactos, y ese método de alguna manera, Alicia, usted lo utiliza muy, pero muy bien en lo que llamaríamos el estudio micro, la petite histoire, la microhistoria en cada una de estas 50 familias. Y por último, yo quiero referirme a algo que considero que es relevante también en todo texto, en todo libro, porque los libros se justifican per se, como toda investigación se justifica per se, pero también tiene que tener algo más. Es lo que yo llamaría, y que en eso felicito, ¿no es cierto?, al Círculo Italiano de Chillán por haber tenido esta iniciativa de efectivamente llevar a cabo esto, que es el impacto, el aporte que puede tener este libro, no solamente a los descendientes de italianos, de la mayoría que están presentes aquí, sino que a la comunidad, a Chillán, a esta ciudad heroica, ¿no es cierto?, como alguna vez Augusto Vivaldi la llamó, ¿no es cierto?, la Magna Grecia, una ciudad heroica como es Chillán y la comuna, actualmente, ¿no es cierto?, ya la provincia de Ñuble. Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el tema es de extraordinaria actualidad. Hoy día en el mundo, uno de los problemas que tiene el mundo en la actualidad es el tema migratorio. Muy distinto a lo mejor como pudo haber sido este tema migratorio hace 100 años atrás, 80 años atrás. Hoy día el tema migratorio tiene que ver con el tema de los refugiados, en cierta medida. El tema que trabajó Alicia no tiene que ver con temas refugiados, sino que tenía que ver con este tema de estos colonos italianos del norte principalmente, que trataron de salir de su ciudad de origen para llegar a esta nueva tierra y convertirse, ¿no es cierto?, en estos innovadores emprendedores. O sea, de partida, esto es muy importante, el nivel de escolaridad que ellos tenían. Un nivel de escolaridad, competencias profesionales, competencias técnicas, en la parte agrícola, en la parte comercial, en la parte comerciante, incluso en la parte cultural. Son estos primeros italianos los que introducen aquí en Chile la ópera, el interés por Giuseppe Verdi, el interés por Toscanini. La cultura clásica y la ópera, tan amada por los italianos, de alguna manera viene a ser introducida por estos primeros italianos que llegan no solamente a Santiago, al Paraíso, sino que también llegan aquí a Chillán. Ese aporte es inmensurable y de alguna manera juega un papel importante en la industria, en la fábrica, en los molinos, la panadería, el comercio de abarrote, las tiendas, los servicios profesionales. En el fondo, este tema de la sociabilidad y el servicio a la comunidad. El servicio a la comunidad, algo muy importante que tiene que tener, ¿no es cierto?, la ciudad. Cómo estos descendientes y su familia lograron finalmente integrarse a esta comunidad. Piensen ustedes que a comienzos del siglo XX, 1901, y Alicia lo dice ahí muy bien, la ciudad de Chillán tenía un poquito más de 30.000 habitantes. De estos 30.000 habitantes, 100 eran estos italianos que habían llegado y ya tenían su descendencia. Y cómo a partir de esos 100, estamos hablando en el fondo 118 años atrás, un poquito más de un siglo, lograron ir generando toda esta red, toda esta vinculación, todo este aporte que estamos efectivamente, ¿no es cierto?, disfrutando en esta tarde. En este sentido, yo diría que este trabajo, este estudio monográfico
que ha realizado Alicia tiene un valor, como ya señalé, muy relevante, muy importante, porque de alguna manera nos va demostrando a nosotros, los que estamos ahora viviendo en este siglo XXI, este nuevo milenio, que Chillán, que en ese momento no fue un referente para los italianos, ¿no es cierto? No fue, pero se quedaron finalmente y se establecieron, se asimilaron y se integraron, que es muy importante en lo que es el tejido social de cualquier ciudad, de cualquier país. El tema de la asimilación y el tema, ¿no es cierto?, de la integración. Pero ella lo retrata y lo resalta muy bien. Pero esta familia italiana y sus descendientes, de alguna manera, trajeron desde Italia valores arraigados muy importantes, que tal vez hoy día no los tenemos, lamentablemente, y es una crítica a la sociedad moderna. Pero valores arraigados tan bonitos como la familia, la palabra empeñada, o sea, no existía notaría, la palabra empeñada, el sentido del honor, el sentido del honor, el trabajo, la idea del trabajo, el interés también por el ahorro, finalmente la felicidad, o sea, ser feliz, intentar, ¿no es cierto?, ser feliz. Esas familias de alguna manera fueron pioneras en llevar a cabo eso y lo llevaron a cabo, lo realizaron claramente aquí en Chillán. Quiero terminar simplemente señalando de que esta obra, que de alguna manera viene a catapultar, ¿no es cierto?, viene a tratar de enarbolar lo que hicieron estos italianos, estos pioneros, gente que de alguna manera son pioneros, hacen América, hacen patria acá, llevaron a cabo una actividad muy importante. Si yo cito una frase medieval muy famosa de hace 1000 años, somos enanos en hombros de gigantes. O sea, nosotros, todo lo que hemos hecho de alguna manera es porque viene de una tradición histórica, viene de estos pioneros y viene de esta gente que fueron los primeros descendientes de los italianos. En este sentido, este texto, en estos 70 años, de 1880 a 1950, lo que trató de hacer es eso. Por eso que yo es imposible que me pueda referir a cada una de las familias, son 50 familias, cada una de esas 50 familias es una microhistoria, pero que está, ¿no es cierto?, entregida y está de alguna manera entrecruzada con estas 50 familias en términos generales. Y esta obra lo que hace es recoger ese testimonio, pero sobre todo recoger el aporte que han hecho y que hicieron esas 50 familias pioneras en Chillán. Así que muchas gracias. Agradecemos las palabras, la presentación que ha efectuado de nuestro libro el académico don Alejandro Bancalari Molina. A continuación, quiero dejar con ustedes a la autora de esta obra, Alicia Romero Silva. Ella es bachiller, profesora y licenciada en Historia en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, beca Presidente de la República, diploma a la alumna mejor titulada de la promoción 1985, egresada de Magíster en Ciencias Políticas en la Universidad de Chile, diplomado en Gestión de Negocios en la Universidad del Desarrollo. Actualmente es investigadora independiente. Se ha especializado en Historia Urbana, Patrimonio y Archivos. Colabora con el Taller de Cultura de la Universidad del Biobío a través de la revista Quinchamalí, Artes, Letras, Sociedad, como investigadora y aportadora de artículos de sus investigaciones históricas. Entre sus logros en el campo de la historia, destaca el haber obtenido en 1988 el segundo premio compartido con el historiador Luis Valencia Avaria en un concurso de ensayo histórico a nivel nacional con la obra Las Casas del Llano Subercaseaux. Entre sus publicaciones se cuentan Fisonomía arquitectónica de Viña del Mar, Roberto Negri di Lorenzo, un escultor genial, Darío Brunet, actor cultural, Tranvías de Chile, Marta Brunet, cartas inéditas y documentación esencial para la construcción de una nueva biografía, Aperos de Guaso, los viajes presidenciales a la Antártica, Marta Brunet, Sustancia de Chillán, Fisonomía de la Plaza de Armas de Chillán e Hijos de la Loba, inmigrantes italianos en Chillán. En preparación, epistolario de Marta Brunet y Plaza de Armas de Chillán. Dejo con ustedes a Alicia Romero Silva.
tardes. Primero que nada, agradecer esta linda presencia de las autoridades presentes que ya han sido nombrados, de todos los descendientes de italianos y de una italiana que veo en la sala, y de todos los amigos, mundo de la cultura chillaneja, que siempre están presentes en este tipo de actividades y que siempre nos han acompañado. Lo primero que quiero hacer es mencionar a algunas personas que partieron en estos 3 años desde que comenzamos a realizar este trabajo. Me refiero a las personas de la señora Teresa Marchesi, de don Arturo Bonometti, de la señora Sandra Franzani, y también me he enterado por la prensa de un par de personas que no conocí, pero que son muy cercanas a todos ustedes, como fue el hermano de Donaldo Milanese, a quien veo por allí, y este fin de semana, o estos días, vi también que había fallecido una persona de la familia Belagamba, que si bien estos 2 últimos no los conocí, para la colonia y especialmente para ustedes y para todos los que están acá presentes, sé que son pérdidas muy importantes. En lo personal, de los que más lamento que no hayan visto este libro terminado fue a don Arturo Bonometti. ¿Ya? Ese es un sentimiento personal que quería manifestar. Lo segundo que quiero resaltar es el valor del círculo italiano, de la idea, de la genial idea de rescatar este patrimonio de su colonia, de su cultura, de sus familias, porque verse a sí mismos como un patrimonio vivo, creo que ha sido una de las ideas más geniales que han tenido este círculo en los últimos años. Todas las colonias son importantes en Chillán, todas. Lo conversaba, me acuerdo, en la entrevista con don... se me olvida su nombre de pila, señor Vaccaro. Jorge. Con don Jorge Vaccaro. Me acuerdo perfecto el día que lo entrevisté por primera vez sobre este tema, y le digo, ¿qué sería de Chillán sin los vascos franceses, sin los alemanes, sin los italianos, sin los españoles, sin los árabes? Y de los árabes me gusta nombrarlos a todos porque si no es como una cosa así no muy conocida. Hablemos de libaneses, sirios, palestinos, algunos alemanes, algunos suizos, pero principalmente estas colonias, las primeras que he nombrado, españoles, árabes, franceses, vascos franceses, italianos, aunque eran menos del 1%, como decía don Alejandro Bancalari, cuando dice, se refiere a unas cifras que yo doy por ahí dentro del libro, que ubico los censos de 1895, ubico el censo de 1907, y voy comparando cuántos inmigrantes hay por sexo, cuántos están de paso en la ciudad y cuántos son los que están establecidos en la ciudad, y tomo la calculadora, ¿no es cierto?, para hacer el ejercicio, y digo menos del 1%. Entonces es impresionante, y sé que don Marco Aurelio Reyes me va a entender perfecto, porque él ha estudiado muchas veces este tema y ha dirigido muchas tesis del tema. Es impresionante ver que menos del 1% de población europea, migrantes, desde aproximadamente 1880 a 1920 aproximado, constituían menos del 1%, pero esta gente trae industrias, trae modernización, trae innovación, son emprendedores. ¿Y cómo puede influir un grupo tan pequeño de menos del 1% en una población principalmente agrícola? Porque Chillán estaba rodeado de campo, y aquí era el lugar de la bolsa. La bolsa estaba en el mercado, en la feria, famosa feria de Chillán. Esa era la bolsa chillaneja, allí se transaba todo. Y entonces llegan todos estos inmigrantes y empiezan a transformar esta ciudad. Y por eso yo le decía a don Jorge Vaccaro, ¿qué sería de Chillán sin toda esta gente? El 1%, para que ustedes vean lo que una persona o un grupo de personas puede irradiar en una sociedad, en una ciudad. Eso
es de un tremendo valor. Entonces, yo recalco que esta colonia del Círculo Italiano de Chillán, que tiene 70 años de vida, haya sido capaz hace unos 3 o 4 años de mirarse hacia adentro, de mirarse a sí misma y pensar: somos un patrimonio vivo, y somos los hijos, y somos los nietos, y somos los bisnietos de estos inmigrantes, y la historia se está perdiendo, porque el inmigrante se la contó a sus hijos, los hijos se la cuentan a sus propios hijos, pero la historia se va desdibujando, las fotos se van perdiendo, los papeles se van rompiendo. Entonces, que ellos hayan empezado a hurgar en sus cajones, en sus álbumes, en sus archivos, y hayan sacado esto hacia afuera. Y cuando empezamos, como dijo don Carlos Casanova muy bien en su discurso, no pensábamos las proyecciones que iba a tener. Cuando comenzamos, ¿saben ustedes lo que me pidió este señor? Que le hiciera 15 familias. Y eso fue, creo, lo que nos dijo a Gonzalo y a mí. En un principio Gonzalo iba a hacer las genealogías y yo iba a hacer las historias familiares, reconstruir las historias de unas 15 familias. Incluso fue tan modesto, me dijo: la mía no, porque si no, ¿qué van a decir? Que yo soy el presidente. Es como feo que la mía esté ahí entre esas 15. Y yo empiezo a estudiar, empiezo a introducirme en el tema y le digo, no me acuerdo ya qué mes de la investigación, le digo: ¿sabe qué, don Carlos? Y a lo mejor estaba José Perotti, no sé quién más estaría presente en ese momento. ¿Sabe qué? Yo voy a seguir. Aquí no se pueden hacer solo 15 familias. Independiente de mi trabajo, yo voy a continuar, porque sería un trabajo incompleto si yo me circunscribo al número que ustedes me pidieron. Y entonces continué y continué y continué, y cuando tuve acceso a los archivos que tenía don Arturo muy bien guardados, no me dejó nunca sola, con los archivos no me permitió escanearlos, no me permitió llevar ninguna fotocopia, y que se lo agradezco, porque gracias a eso también están esas cajas con esos archivos, lo que quedaba del Círculo Italiano, incluso las actas de la fundación. Entonces, lo que ocurrió allí fue que empecé a ver nombres y familias que hoy día la directiva actual no manejaba, el directorio actual no manejaba, no conocían familias como don Emilio Massi, varios otros que usted nombró, y entonces poco a poco don Alejandro Vinker, que también está presente en esta sala, me dio el nombre de las hermanas Crino. Entonces yo le digo: sí, conocí a una de las hermanas Crino, pero hace muchos años, cuando yo tenía como 16. Entonces él me dio los teléfonos y llegué a Augusta Crino, que está sentada ya como en la penúltima fila, y de ahí fui a ver a su hermana. Las dos son naturales de Italia y habían vivido largo tiempo en Chillán, pero esta colonia actual, estos descendientes actuales y este círculo italiano de la directiva actual no las conocían. Y también se habían olvidado de otra familia que había sido presidente, el padre de familia, que era la familia Ravera, que había tenido fábrica de fideos acá en Ultraestación. Entonces, por eso, cuando don Alejandro decía que yo había entrevistado 3 familias en Santiago, se refiere a las 2 familias Crino y a la familia Ravera. Entonces, démosle un aplauso a la señora Augusta, que vino de Santiago y está ahí atrás. Bueno, ella es la única que yo sepa de esta sala que es natural de Italia, de Favale, de su amado hay que decir primero, Favale di Malvar. ¿Ya? Bueno, así poco a poco llegamos a 50 y tantas familias. Fue un trabajo arduo, fue un trabajo hermoso. Estoy muy agradecida de cada una de las familias que me recibió en su casa o nos juntamos en un café. Hubo mucha gentileza, mucha colaboración. Fue todo un trabajo mancomunado. Algunas familias tenían más documentación que otras, algunos tenían más historia que otras, pero juntos fuimos trabajando
y tratando de dar una reseña de la historia particular de cada una de ellas. En la mayoría de estas familias pudimos constatar con documentos el origen italiano del inmigrante, que es a lo que aludía el señor Bancalari al decir que comprobábamos después de la tradición oral con documentos, con fuentes. Pero también hubo otras familias que no pudimos comprobarlo con documentos. O sea, quedó solamente en los ministros de fe la familia, ya, porque cada familia necesitaría mucho tiempo más de investigación. Pero hasta ahora los comentarios han sido de que el libro ha cumplido las expectativas solicitadas, ¿ya? Y creo que la mayoría de las familias quedó satisfecha de su historia personal, de su reseña de historia personal, y lo que lo hace valioso es el conjunto, porque sepan ustedes que aquí se reunieron 1030 fotografías a las que hubo que datar, 1030 fotografías. En el libro hay alrededor de 350. Obviamente no podíamos colocar el editor Jorge Díaz, yo le lloraba y le lloraba que pusiéramos otras poquitas, pero en realidad un libro se deforma o pierde el objetivo si colocamos tanta gráfica, y había que elegir las mejores o las más representativas en algunos casos. Ese es el trabajo del editor y también del diseñador, de buscar las mejores piezas, las que se veían mejor en el libro, etc. Bueno, un trabajo precioso, el trabajo de Rodrigo Díaz, el trabajo de diseño con los colores de Italia. Los que han visto el libro, los que han tenido el gusto ya de tenerlo en sus manos, han visto que tiene los colores de Italia, que tiene una portada de lujo que corresponde a la abuela y al padre de Alejandra Foradori. Alejandra, ¿te puedes poner de pie, por favor? Ahí está. De todas las fotos, el editor y el diseñador escogió esa fotografía porque es la que representaba muy bien el viaje, y además tenía el formato que el diseñador necesitaba, porque hay otras muy bellas también dentro del libro, pero esa tenía las características de dar el mensaje del viaje, la cara de pena de Alessandro Foradori, que me habría encantado que estuviera aquí hoy día. El papá de Alejandra es médico, fue decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Valdivia y vicecónsul, ¿se dice, Alejandra? Sí, vicecónsul de Italia en Valdivia. La abuela, de quien nos vamos a hacer llorar, Alejandra, la abuela querida, italiana, y el niño tiene una cara de pena, tiene una cara de tristeza. Bueno, este niño, hoy hombre, abuelo, escribió una de las notas de testimonios del capítulo 3, y el título es Parte de mi corazón se quedó en Milano, y yo creo que esa foto lo refleja, ¿ya? Ese niño llega a Santiago a estudiar con su hermano y sufre dos cosas pequeñas, pero piensen en la mentalidad de un niño inmigrante. Los curas del colegio lo retan porque usa los chorcitos muy cortos, esos ternitos que usaban los niños con pantalón corto para ir al colegio. Seguramente la moda italiana era así, los de los niños chilenos eran como casi hasta la rodilla. Entonces él dice que una de las cosas que primero le molestan los curas es porque su trajecito es muy corto. Y lo segundo, porque los compañeritos le gritan almacenero, ¿ya? Todos sabemos que los niños generalmente, los apodos y las cosas que se dicen es en alusión a las características físicas o a las características de la familia. Y bueno, para los chilenos en ese minuto asociaban italiano almacenero. ¿Ya? Entonces esos son detalles que están en el tercer capítulo de lo que dice don Alessandro. Bueno, la foto de atrás, me voy a permitir dar vuelta el libro por unos minutos. La foto posterior es una foto un poquito oscura, muy antigua, de los años 30, tiene una particularidad muy importante. Está toda la colonia italiana, pero allí está la bandera, no la que estamos viendo acá, a la derecha, sino que es la bandera del rey,
porque recuerden que Italia era un reino. Entonces, esta no es el círculo italiano, esta es la colectividad italiana en 1930. Y ya están cenando, o sea, siempre les ha gustado comer y pasarlo bien. Están cenando, tienen las banderas puestas y la bandera del rey, esa es la curiosidad. De todos esos hombres, hay como 5 nada más que les sabemos el nombre y están en las primeras páginas del libro cuando se cuenta cuál es la foto de la portada y la posterior, está explicado entonces esta fotografía. Bueno, entonces cierro esta idea de que el círculo italiano toma una decisión trascendental, que es reconocerse un patrimonio vivo y mandar a hacer este trabajo. Y aquí yo quiero señalar que ojalá toda la ciudad de Chillán, la valiosa e histórica ciudad de Chillán, como dijo el señor Bancalari, debiera reconocerse. A veces no nos reconocemos nosotros mismos. Aquí hay instituciones centenarias y casi centenarias que ya deberían tener sus libros escritos. Estoy pensando en Copelec, donde también trabajó don Elio Casanova como director, padre de don Carlos, en la época en que se construyó el famoso edificio emblemático del modernismo que tenemos, y que era una época en que los directores no recibían sueldo, no existían estas dietas que existen hoy día. Bueno, esa institución, por ejemplo, amerita un libro. La Cámara de Comercio. Imagínense ustedes, cada uno en su cabeza está llena de imágenes de tiendas, de negocios que hoy día no existen. Pero si nosotros no estamos mañana, se van olvidando, se van perdiendo. ¿Cuántas familias de esos comerciantes tendrán en su casa las fotos de todas esas tiendas, de todos esos escaparates, como se decía antes, maravillosos, de las vitrinas? Y yo, en lo personal, cuando era estudiante, hay algo que nunca he olvidado. De niña, cuando venía con mis padres a Chillán, pues yo viví en Bulnes mucho tiempo, lo que me impresionaba a mí como niña eran las banderas de las colonias. Oh, que me encantaba eso, de ver tal casa comercial es bandera española, tal casa comercial bandera palestina. Y entonces uno seguramente le preguntaba a sus padres de dónde es esa bandera, y se aprendía las banderas y uno identificaba los negocios con las nacionalidades de los dueños. Eso hoy día se ve poco, o casi nada. Ya el 18 de septiembre embanderado con las 2 banderas, o no así don Sergio. En su casa ponía las 2 banderas, ¿cierto? Y en la casa suya, don Jorge, me imagino también. ¿Ya? Entonces, hay que reconocer, aquí hay muchas colonias, algunas que están organizadas, como los españoles y la colonia árabe, pero hay otras que no. Y yo he pensado, en algo personal, en rescatar esas colonias que no están organizadas. Por ejemplo, partir con los vascos franceses, con los franceses que hayan, entrevistando. Y ya estoy juntando material. Porque, ¿por qué los vascos franceses? Porque los vascos franceses trajeron muchas industrias a Chillán. El periodo de la industrialización, don Marco Aurelio lo ha estudiado muy bien, ¿cierto? Este hombre, don Marco Aurelio Reyes Coca, ¿todos lo conocen en la sala? Yo creo que no, porque hay algunos que vinieron de Santiago. Don Marco, tiene la... Por favor, para que lo conozcan los que no lo han visto. Bueno, yo he copiado casi todas las tesis que él ha dirigido, porque él ha dirigido muy buenas tesis que deberían haberse ya transformado en libros. Sobre todo de la colonia árabe ha hecho varias. Yo me refiero a una suya en la introducción, que dirigió para la instituto en la escuela adventista, o sea, el instituto cuando no era universidad todavía. Bueno, entonces, creo que tienen que autorreconocerse. Lo que hicieron los italianos, eso tienen que hacerlo muchas otras instituciones. Aquí hay una institución que cumplió 100 años este año. ¿Alguien sabe qué institución fue que cumplió 100 años?
que fue creada en 1918 y hoy día no sabemos nada de ella. Mundo de la cultura. Santa Cecilia, muy bien. ¿Quién lo dijo? Muy bien, Fernando, muy bien. Entonces, hay otra que va a cumplir 90 años el próximo año. ¿Cuál es? Muy bien, Tanagra. Fernando May, ¿cuánto va a cumplir la suya? 54. Mire, ¿y tiene historia hecha? Está hecha. Ay, pero eso es fantástico que la conozcamos. Ya, Tanagra, ¿tiene la historia escrita? No está escrita, hay que hacerla. ¿Ya? Cámara de Comercio. Entonces, aquí hay varias tareas por delante, pero no solo de las tareas de las migraciones. Esta ciudad necesita mucha investigación histórica. Yo, en una entrevista que vi hace poquito, dije, Punta Arenas, solamente don Mateo Martínez, Premio Nacional de Historia, tiene como 500 publicaciones entre artículos y libros. ¿Y cuántos tiene Chillán, don Marco Aurelio? Yo creo que entre todos nos llegamos a 100. O sea, sin sacando los artículos, los libros me refiero. Y muchas de esas personas que han escrito libros sobre Chillán no eran historiadores. Entonces, lo que yo quiero mencionar es que aquí falta investigación histórica, pero desde los historiadores. Porque aquí muchos periodistas escribieron, abogados, gente que le gusta la historia también y que investiga historia. Pero falta más investigación histórica y también falta que la propiedad privada, las instituciones privadas, así como el Círculo Italiano, que tomó una iniciativa y la sacó adelante en menos de 3 años, que apoyen a la gente que escribe, a los que investigan, porque Chillán tiene una falencia, que espero que los próximos años se supere, si no la vemos nosotros, que la vea la generación que sigue, que es tener un museo regional y un archivo regional, porque al no tener un museo, aquí se ha subvalorado la historia y el patrimonio de Chillán y de la provincia, hoy día región. Entonces, hace falta que la empresa privada, las instituciones y las empresas se metan la mano al bolsillo y consideren que invertir en cultura es una inversión, no es un gasto. ¿Ya? Yo voy a hacer... Yo voy a ser infidente, pero los que han comprado el libro ya lo saben. Uno abre las primeras hojas de este libro y dice que hay 3 personas, 3 entidades que donaron. 2 personas particulares, que es Augusta Crino y Rosa Ravera de Santiago, que pertenecieron sus padres y ellas a la colonia italiana y al Círculo Italiano de Corazón en su tiempo, que después por razones familiares no viven acá, y la fundación, ¿cómo se llama el señor? Reinaldo Solari. Y yo me quedé de una pieza, porque yo pensé que don Carlos Casanova iba a conseguir auspicios de un montón de empresas o empresarios chillanejos, y no hay ninguno. Y yo también soy chillaneja, entonces me avergüenzo como de vergüenza ajena. ¿Dónde están los empresarios chillanejos que aporten a la cultura? No solo a un libro que haga el Círculo Italiano en esta ocasión, sino muchos otros libros que podrían estar al servicio de toda la comunidad, u otras investigaciones que le puedan servir a distintas entidades que acrecienten nuestro patrimonio y que acrecienten nuestras fuentes históricas, nuestra historiografía. Entonces hago ese comentario porque creo que en ese aspecto estamos cojos como región. En el aporte, yo he tocado la puerta en años anteriores a grandes empresarios, no de los que hablan de cientos de millones, los que hablan de millones verdes, y no me han dado ni un peso por ningún libro. Entonces, creo que a veces, yo conozco a Augusta Crino y conozco a Rosa Ravera, no son de las personas que cuentan millones verdes para nada, pero hicieron su buena cooperación para la factura de este libro. Entonces creo que hay que hacer aquí una profunda reflexión.
de una responsabilidad social. No se habla tanto hoy día de responsabilidad social. Si queremos que Chillán tiene tantos valores, si nosotros nos cansamos cuando hacemos discursos nombrando la lista de los grandes que tenemos, y cuando estábamos en el Congreso nos llenábamos el pecho, pero así, de orgullo, de ver que los congresales nombraban todo esto para darnos el voto por la región. Pero a la hora de hacer una cosita como esta, los bolsillos se cierran. Entonces hay como una incongruencia. Por un lado nos sentimos orgullosos y por otro lado no aportamos ni 100.000 pesos. Y cuando estamos en este tipo de reuniones culturales, las celebramos, decimos que son lindas, uy, que esta actividad es maravillosa, que es una iniciativa fantástica, y después salimos de esta puerta hacia afuera y nos olvidamos. Y como les digo, un granito de arena con otro granito de arena se suman y se puede sacar un libro. Nosotros no ganamos nada con esto. Generalmente todo el mundo que trabaja en la cultura, no hay que decirlo, no es lucrativo. Lo hacemos porque nos gusta, porque vibramos con este tipo de cosas. Pero necesitamos que haya más conciencia y autoconciencia, como lo tuvo el Círculo Italiano. Autoconciencia, somos un patrimonio vivo, aquí hay un patrimonio que rescatar. Este era un patrimonio inmaterial que se estaba perdiendo. Y ahora tiene por lo menos 308 páginas. Eso, de repente soy muy vehemente en esas cosas, disculpen. Bueno, de los italianos inmigrantes, para terminar, todas las familias para mí son valiosas. Cada una tiene su propia historia y es un mundo, como dijo don Alejandro Bancalari. Pero yo me quiero referir a 5 inmigrantes, 5 solamente en esta ocasión, que ameritan, pero sin ninguna duda, una monografía especial. Por ejemplo, José Foradori. José Foradori era un dibujante que trabajaba en el diario me corrigen los italianos, Il Secolo de Génova, que existe hasta hoy, siglo XIX. Después emigró a Buenos Aires, trabajó en las mejores revistas y libros de Buenos Aires como dibujante, dibujó las enciclopedias cuando era el mundo de las enciclopedias. Trabajó para almanaques, trabajó para la prensa, para El País de Argentina, de Buenos Aires, para la famosa revista Caras y Caretas, y después pasó a Chile, y en Chile trabajó para Zigzag, para el Peneca, para la Ilustración. Y José Foradori después nuevamente se va de Chile con su familia a Italia, vuelve a Italia. Bueno, José Foradori son los antepasados de esta familia de la portada. Y José Foradori tiene muy poco material en la Biblioteca Nacional, que se creó un archivo de gráfica, y está muy interesado porque yo les conversé de él y como vimos varias portadas de revistas, entonces hay que hacer un estudio monográfico de José Foradori. Y afortunadamente la familia de Alejandra tiene repartido entre su familia algunas obras de él, pinturas básicamente, y más todas las portadas de revistas que él dibujó y haciéndole un seguimiento más amplio. Ahí hay una monografía pero esencial para la gráfica chilena. Y aquí está la descendiente, la tenemos aquí, y es arquitecto. Hay un paréntesis. Todos hemos observado esto, que las familias a veces se repiten, familias de médicos, familias de arquitectos, familias de alguna especialidad de profesores. Bueno, fíjense que en la familia de Alejandra hay varios arquitectos, o sea, descendientes de este dibujante. ¿Se dan cuenta cómo aparecen entre ellos? Ya, el segundo italiano inmigrante que quiero referirme es José Perotti, padre de José. Podemos decir que es padre, que eres hijo póstumo. Póstumo, exacto. Póstumo. Del gran artista José Perotti, pintor, escultor, esmaltista. Bueno, José Perotti hizo muchas cosas que en su tiempo no eran consideradas como todavía como de gran arte, pero él fue el iniciador. Trabajar esmalte sobre fierro, trabajar esmalte en cerámica, hizo muchas innovaciones. Él perteneció al grupo Montparnasse y
Dirigió la Escuela de Artes y Oficios en Santiago, fue Premio Nacional. ¿Qué año, José? 1953. 1953. ¿Y tú naciste el? 57. El 57. A los 4 años, el Premio Nacional engendró a este buen mozo, José Perotti. ¿Ya? Nada menos que un Premio Nacional lo engendró a él, imagínense. ¿Ya? Entonces, este hombre, tenemos todo el archivo de José Perotti, todo. Lo copiamos del Bellas Artes y es cosa de sentarse a trabajar y a escribir. Tenemos hasta las boletas, todo lo que le escribió a su padre, lo que su padre le escribió a él en italiano y todas estas becas que estuvo en Europa, estuvo en Estados Unidos. Bueno, véanlo en Google quién es José Perotti, los que no han visto, porque es un mundo. Ahí José tiene una gran responsabilidad de escribir la historia de su padre. No hay una monografía de él en el Bellas Artes. Está todo el material que ya lo tenemos copiado los dos. Teresina Milanese. ¿Quién es Teresina, Aldo Milanese? Póngase de pie, póngase de pie. ¿Quién es Teresina? Cuéntenos. Bueno, Teresina es, la hermana de mi papá. Y bueno, llegó a Chile y, entre otros méritos, aparte de enfermera, fue piloto. Fue la primera piloto de Chile. Y creo que en esa época, creo que hasta el día de hoy, es destacado. Gracias, Aldo. Perdón. Ella fue Teresina. Ella fue Teresina. Bueno, Teresina también. ¿Sandra no vino, don Aldo? ¿Sandra no vino? No vino, ya. Teresina, dígale a Sandra que amerita una monografía. Es la mujer que forma la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile, acá en Chillán. Pero era una mujer que debe haber sido de las primeras que andaba en motoneta, me lo contó la Rosa Ravera. ¿Ya? Dice Rosa Ravera, estábamos las amigas reunidas, allá llegaba la Teresina en motoneta. Estaba un rato, compartía con nosotros, pescaba la motoneta y se iba. O sea, adelantada para su época, una de las primeras pilotos civil. Hay una foto linda en el libro donde el papá de Aldo le está colocando el brevet, ay, no sé cómo decirlo, el símbolo de ser piloto, o la insignia. La piocha. La piocha, esa es la palabra exacta. Bueno, ella es una mujer que también, la historia de la Escuela de Enfermería de Chillán no sería sin ella, así que también yo creo que amerita, esa mujer amerita una monografía. Su marido escribió algo hermoso de ella en el libro, en los testimonios, muy hermoso, se los recomiendo que lo lean. Y Gaetano Signorelli, está por ahí don Moisés, me saludó delante, allá está. Cuéntenos quién era Gaetano, don Moisés. No es mucho lo que sé de él en realidad. Entiendo que era mi bisabuelo, cosas así. No es mucho más lo que sé de él. Ya, le vamos a contar a la gente, a toda la gente. Gaetano Signorelli nació en Sicilia y fue uno de los primeros, yo diría, pastores bautistas que llegó a Chile. Pero antes de llegar a Chile, estuvo misionando en África, o sea, misionó en Italia, o sea, Europa, después en África, y después llegó a Chile y en un lapso de unos 30 años, a mí me sorprendió mucho esta historia, recorrió 13 ciudades, o sea, se cambió 13 veces de casa con toda la familia, misionando, y recorrer de la 9ª región actual a Coquimbo, la 4ª región actual, estamos hablando del principio del siglo XIX, perdón, principio del siglo XX, o sea, imagínense esos viajecitos, con todos los bártulos, misionando. 13 ciudades estuvo misionando. Yo creo, hay un joven historiador de Concepción que hoy día no pudo venir porque hoy día tenían 8 lanzamientos en Concepción los historiadores, amigos que siempre nos acompañan, que es Boris Márquez, que también él profesa una religión, vale, se me van las palabras hoy día, protestante, esa es la palabra, gracias. Y entonces yo un día le hablé de Signorelli, le dije, colócalo ahí en tus apuntes, porque aquí hay un pastor que yo creo que merece un seguimiento de documentación en Concepción, en Coquimbo, en Temuco, en Nueva Imperial,
en varias ciudades, como les digo, estuvo en 13 ciudades. Por eso también pienso que para la historia protestante, que Boris Márquez trabaja mucho ese tema, creo que este Gaetano Signorelli le serviría mucho para investigar y nos entregaría nuevos aportes. Mi abuelo fue pastor. Y también tu abuelo, sí. O sea, se siguió en la familia la tradición. Bueno, yo les dije que solamente 5. Tal como dijo don Alejandro, no nos podemos referir a las 50 y tantas. Lo que quiero decir con este ejemplo, porque me falta nombrar a una, lo que quiero decir con estos ejemplos de familias que ameritan una monografía, y todas las familias debieran hacer su propia historia, pero estas personas en particular, estos inmigrantes, hicieron alguna entrega a la comunidad, fuera de su casa, de su familia, más allá. Y hay muchos otros, están los que trabajaron en los bomberos, hay varios otros aportes, estoy solamente tomando algunos ejemplos, que ameritan una monografía, y que por favor la familia, aunque yo no las siga viendo de ahora en adelante, ustedes se preocupen de reunir material y de hacer algo con estas familias, que son muy interesantes, no solo para el ámbito familiar, trascienden al ámbito familiar. Y a la última que me quiero referir es a Augusta Crino, que ella, ya lo dije antes, es natural de Italia, tiene una historia familiar maravillosa, como muchas otras historias familiares, pero Augusta la tenemos con nosotras. Y cada vez que nos reunimos en Santiago, yo le digo, tiene que escribir su historia familiar. Ella tiene un sinnúmero de fotografías valiosas, las que están acá de su familia son unas pocas. Augusta, ¿qué es lo que ha hecho? Augusta salió de Chillán sin profesión, en una época en que las señoritas no todas estudiaban en la universidad, lo sabemos, ¿cierto? Pero ella se desarrolló profesionalmente en forma muy valiosa, y fue la directora del Chileno Norteamericano de Santiago. Pero aparte de esa labor que desarrolló con éxito, por todo lo que hemos escuchado y sabido, ella también trabajó con los cuerpos de paz de Estados Unidos. Ha hecho muchas labores culturales, y a mí me gustaría que Fernando, su hijo que está ahí, se pusiera de pie y me dijera algo sobre tu madre, como hijo, Fernando, si es que no te molesta la... Sí, me afecta mucho lo que está pasando acá, así que no voy a hacer muchas cosas, solamente diré que esta señora Crino, junto con sus dos hermanas, efectivamente son testimonios vivos de esos inmigrantes que hicieron mucho esfuerzo, o sea, nos enseñaron a nosotros mucho esfuerzo a partir de la nada. Los descendientes de estas mujeres y de los hombres, de los tres hermanos, hoy día tenemos muy arraigado en nuestra alma, más, y en mi caso personalmente diré, no tanto la cosa italiana, yo fui un poco más ajeno a la situación, pero tenemos muy arraigado el nivel de esfuerzo y el trabajo del nono y de nona, donde compartíamos en el almacén de Isabel de Kelme, llegando en el mercado, a la orilla del mercado, el almacén Venecia. Y compartíamos con los nonos y veíamos el nono gritando y retando al cliente, al usuario. Bueno, ahí también se le daba el esfuerzo italiano de mantener lo suyo y tratando de sacar adelante sus cosas. Pero por otro lado también el esfuerzo de solidaridad, porque mi nona era una mujer sumamente trabajadora, pero muy solidaria con la gente de Chillán. El campesino, el hombre sencillo, el hombre sin grandes recursos, y lo estricto que era mi nona era la que soltaba un poco esa generosidad. Y bueno, y las hermanas Crino, definitivamente ellas encargaron completamente ese nivel de esfuerzo. O sea, Silvia Crino no está acá, está Francisco, una mujer de mucho esfuerzo con su familia, poco eran profesionales, digamos, pero entregaron su vida entera a mantener la familia y sacarla adelante, sacarla a todos sus hijos. Vera está... La hija, sí, están las tres familias representadas. Ella era la más emprendedora,
tampoco tenía profesión y quiso emprender, se lanzó en el emprendimiento. Desafortunadamente el universo quiso que siguiera acompañando desde arriba, pero el recuerdo es tremendo, es brillador, la Silvia y Augusta, el recuerdo es tremendo, ¿no es cierto?, su hermana, bellísima de alma que era. De hecho, ahí tiene, el libro reproduce una poesía, una dedicatoria que le hace una persona en esa oportunidad cuando ella falleció. En paréntesis, esa dedicatoria fue del Premio Nacional de Periodismo, Edgar Perramón. Bueno, pero para no adelantarlo, solamente quiero, lo que hay es mucho esfuerzo. Y eso es realmente vitaliza completamente para seguir adelante. Y especialmente a propósito de esto, y le digo, maravillosas sus palabras, ¿no?, en ese sentido de hacer un llamado al mundo privado. No siempre hay que esperar que el Estado o la municipalidad no. El mundo privado, sí, las personas tienen mucho más poder que el Estado, finalmente. Bueno, el Estado somos todos nosotros finalmente, pero tenemos mucho más poder. Lo que pasa es que falta ese corazoncito realmente mover un poco el alma y juntas un gran arena con otra y sale adelante cualquier cosa, pero se nos pierde de vista eso. Así que te felicito por ese llamado que hiciste al llamado a juntar a la gente para recordar la memoria. Bueno, y solamente insistir en mi mamá que el esfuerzo lo puso en toda la institución que trabajó. Como tú dijiste, fue papá de Estados Unidos, una mujer que de nada se sentó en un escritorio de recepcionista el año por ahí 69, porque además la familia necesitó que ella se pusiera a trabajar en aquella oportunidad, y de ahí, de ese escritorio de recepcionista, llegó a ser director asociado del organismo, de este organismo norteamericano, que solamente estaba prácticamente reservado a los norteamericanos. Entonces, y ella ahí, a través de su dirección en ese organismo, introdujo en Chile a un montón de gringos, como decíamos siempre, y por acá también ha pasado Tony Poguitis, el trío de haber pasado por acá en Chile con Huemules. Sí, los de los Huemules. Y yo personalmente estuve en una cena hace muy poco en la casa de ella con unos gringos, o sea, sí, entonces, siempre la visitan. Ahí canalizó y ayudó a canalizar el aporte extranjero de otras colonias en Chile. Entonces, ella, y bueno, el tema norteamericano ahí de nuevo viene el tema cultural. El aporte de ella, saliéndome de todas esas cosas familiares, el aporte de ella al mundo, a nuestro mundo, es en el tema de la gestión cultural. Tiene un amor por la cultura, es impresionante. Hay nadie más. Ahora, yo sé que más la defraudo porque soy bastante más frío en esas cosas, pero realmente es sobrecogedor el amor que le tiene por la cultura. Bueno, y el hecho que hayan viajado ustedes en familia, a mí me conmovió, porque significa un esfuerzo venir de Santiago, porque podían esperar el lanzamiento que se va a hacer en Santiago próximamente, pero ellos querían estar acá en su tierra, si ama a Chillán. Bueno, todos los que estamos acá. Gracias, Fernando. Bueno, he querido, doy explicaciones que me gustaría hablar de todas, pero no podemos. Entonces, por eso tomé 5 familias como ejemplo, y principalmente Augusta, que es la única natural de Italia. Tenemos otra natural de Italia en Chillán, pero por razones de salud, que es la señora Andreina Costa, ¿ya? Y la señora Silvia, hermana de Augusta, que también está en Santiago, que también por razones de salud no se puede movilizar, y Rosita Ravera, que sí quería venir, pero también estuvo de duelo esta semana, entonces era imposible. Ha sido un orgullo, es un orgullo para mí haber trabajado en este libro, haber entregado este material con una crítica tan maravillosa de don Alejandro Bancalari desde el punto de vista histórico, que a uno también le gusta, ¿no es cierto?, escuchar a un par, a una persona que estudió lo mismo que a uno le apasiona y que haga un análisis. Entonces para mí ha sido tremendamente grato escuchar no solo la exposición de José, de don Carlos, sino que también la de don Alejandro. Agradecerle a todos ustedes infinitamente por haber venido, especialmente a las familias italianas con las cuales ya se creó un vínculo para siempre. Eso es, muchas gracias.
Y viene la parte final ya de los agradecimientos para esta memorable jornada. Círculo Italiano de Chillán quiere testimoniar su afecto para nuestra autora Alicia Romero, entregando de manos de nuestro presidente un buque de flores con el cual estamos simbolizando el gran afecto y la gran dedicación que nuestra amiga ha tenido para esta obra. Hay más reconocimientos para nuestra autora. Lucía Pineto no está hoy día en el Círculo Italiano, pero Lucía es una de las portadoras de las fotos más antiguas. Y el otro señor que tenía las fotos más antiguas de los grupos de italianos, como esa que mostré en la parte posterior del libro, es Reinaldo Valle, a quien nos veo, creo que no está en el salón. Ya, ella es la portadora de alguna de esas valiosas fotografías. A continuación vamos a entregar 2 ejemplares, que es una forma tal vez simbólica de simbolizar lo que estamos haciendo, el objetivo que tenemos. Es como una entrega Urbi et Orbi. Urbi a la ciudad, a la comunidad de Chillán, y Orbi refiriéndome al mundo, al universo, los italianos que están afincados en esta zona y que desde acá han irradiado también el amor por la madre patria. En primer término, vamos a hacer entrega de un ejemplar simbolizando con esto la llegada de nuestro libro hacia la comunidad chillaneja, de manos de nuestro presidente Carlos Casanova al alcalde de la ilustre municipalidad de Chillán, don Sergio Zarzar Antonio. El segundo ejemplar que vamos a entregar a continuación es también la entrega simbólica a toda la comunidad de italianos y descendientes de italianos mayoritariamente, y esta entrega la efectuaremos también de manos de nuestro presidente Carlos Casanova, en manos de la cónsul de Italia, señora Luisa Gasparini. Por favor. Muy buenas noches. Tengo el agrado de saludarlos a ustedes y de transmitir, como le decía a don Carlos Casanova, el presidente de las instituciones italianas de Chillán, que yo los felicito por esta iniciativa y por haber logrado sacarla adelante. Y ver entonces, porque la historia de ellos seguramente se va a repetir, la historia de muchos otros inmigrantes, que más o menos son todos similares. Llegaron acá a un mundo desconocido, con un viaje largo en aquellos tiempos, con un idioma distinto, y sin embargo ellos traían esa cultura, esa fuerza, ese deseo de trabajar, de salir adelante, de formar una familia, de sus hijos entregarles una buena educación y que salieran adelante. Bueno, a muchos les resultó, a otros no tanto, pero en general los italianos lucharon mucho y lograron sus objetivos. Entonces yo encuentro que es muy bello, además también los valores que ellos traían, que nos han transmitido a nosotros, esos valores de solidaridad, de amor por el prójimo,
El italiano es siempre como amable, como con el deseo de integrarse a la sociedad que llega y trabajar para ella. Por ejemplo, el caso de los bomberos italianos, que ellos llegaron con pocas herramientas, con pocas cosas, se integraron a la sociedad chilena, vieron que se necesitaba, que había mucho fuego, formaron sus pompas y salían con pocos elementos, pero a defender lo que era como agradecimiento al lugar que los había acogido. Sí, el italiano siempre fue agradecido de la tierra que los acogió. Bueno, y como casi todos, yo creo que aquí la mayoría son descendientes italianos. Ahí está mi saludo para ustedes. Buenas noches y muchas gracias por eso. Para poder materializar esta obra, sin duda, concurrieron muchas manos, muchas voluntades, muchos trabajos, y podemos estar largo rato dando gracias. Gracias a instituciones, gracias a empresas, gracias a la discusión que apoyó en esta iniciativa, Impresora de la Discusión, que hizo un excelente trabajo. Agradecer también a cada uno de los que aportaron material para esta obra. Pero hay un agradecimiento especial que quiero efectuar a nombre al directorio de este Círculo Italiano. A este directorio que junto a Carlos encabezamos, él como presidente y yo como vicepresidente, recordando esos días en que llegábamos a tiritar, cuando Alicia nos llamaba y nos decía, hay que poner más, hay que agrandar. Entonces nos mirábamos entre nosotros, después mirábamos al tesorero, el tesorero se cogía de hombros, hacía un gesto así, pero la verdad es que el directorio de este Círculo Italiano es de lujo. Estamos contentos, por ahí está, ¿no es cierto?, Ingrid Caponi. Ingrid, por favor, acércate. Está Aldo Palavecino, Rodrigo Laño, Jaime Estaño. Nosotros somos el directorio secundario. Y Bernardi. Este trabajo consistió en aunar voluntades y damos gracias a este directorio en nombre de quienes estamos a la cabeza de él, en manos de estas personas que supieron entendernos, supieron reforzar el principio que teníamos, supieron entender qué es lo que queríamos lograr con este libro, que partió sin mayores pretensiones y hoy es la obra que todos ustedes podrán disfrutar. A nombre, ¿no es cierto?, de nuestro directorio y a todos quienes aportaron para este libro, queremos expresar nuestro más profundo reconocimiento e invitarlos, como lo dijo en un momento la autora Alicia Romero, porque hay muchas colonias, hay mucho material más que se debe reunir y que se debe unir también a esta iniciativa que tuvimos los descendientes de italianos y que hoy se lo entregamos a la ciudad y al mundo. Muchas gracias. Antes de terminar, se me había olvidado algo muy importante. La señora Ingrid Caponi, por iniciativa fundamentalmente de ella, ha integrado al grupo de damas italianas y de la cual ha hecho una gran labor. Así que yo pido un gran aplauso para Ingrid por este trabajo. Amigas y amigos, los invitamos a continuación a compartir en un cóctel que se ha preparado con esta ocasión. Hay una mesita también ahí está don Guido Ainardi, quien gustosamente va a tener a disposición de ustedes nuestro libro. Muchas gracias.
sobrino me podía sacar. Ya para que tengamos, ya la rosa de Gracias. Gracias. Carlos con la Dani. Pero ustedes primero. Hola. Mi señora con mi abuelo tienen fotos del barrio. Pero bailamos el manzano y el cerezo. Y él era muy alto y Era alto, así Samuel. miraba para arriba. Y tenía los ojos claros. Y era Era como una hermana mía, pero yo llegué a los 17 años a Chile en el año 50. Perdón, que no te veo. Ahora te veo muy de cerca. Oye, pero qué gusto. Oye, sabes que este tema de historia, yo no soy historiadora, pero me interesa mucho, mucho. Entonces te voy a meter con la maravilla. Perfecto, y ahí conversamos. Sí, Un gusto, que esté muy bien. De maestra decirte que yo fui alumna. ¿Adivina de quién? De Bonocó, De Rómulo Trevi, de Palmero, de Herrera Caja. de Herrera Caja. No, si yo cuando dije que era universidad, la católica, claro, así Tú que no. supiste al tiro de quién me había formado. Y que te había formado muy bien. Pero estamos en contacto, ¿te Estamos en parece? contacto, De verdad te lo digo. gracias. Te agradezco por esto y el libro muy lindo. Sí, yo lo pensé, le dije a mi sobrino, traigan un libro porque me regalaste ese libro. Realmente muy bueno, así que te felicito. De verdad, estamos en contacto. Estamos en Cualquier contacto. cosa Sí. que necesite, yo te voy a... No, vamos a seguir en contacto. Estamos en contacto y me escribas. Ya Alejandro, gracias. Chao, adiós, chao. Buena, se la vendo.
en Santiago? Sí. Santiago te vamos a ubicar para... Santiago más de Chillán. Ya. Ah, salió en el diario. Sí. Todo el desarrollo histórico de la inmigración, primero hacia estos lados y después ya en Chillán específicamente. Ya parece, nos vemos entonces en Santiago. Nos vemos, muchas gracias. Gracias por venir, porque es un sacrificio enorme. Sí, oye, qué feo, no recuerdo. Es un trabajo tan valioso, si no se pierde nomás, pero es increíble. Ojalá